Hola, mi nombre es Ivette González Buitrago y hoy estaremos conversando sobre la privacidad e intimidad en el entorno académico, en particular en los cursos en línea. ¿Qué dificultades o problemas puede ocasionar las nuevas tecnologías de información y conocimiento en relación al derecho de intimidad o los llamados derechos a la personalidad? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. En particular, podríamos decir, como hemos mencionado ya, cómo las nuevas tecnologías de información, aunque nos proveen unas herramientas que nos dan mucho más acceso a la información, también abren la posibilidad de que nuestra información personal, nuestros datos personales o nuestra imagen, nuestra semejanza, esté divulgada, esté distribuida a través de estos medios tecnológicos y muchas ocasiones sin nuestra autorización o sin nuestro conocimiento. Instancias donde se ha dado este choque entre la información y la privacidad o la intimidad incluyen, entre otras, ¿verdad?, pues divulgación de información confidencial de una persona o información de su vida privada, de su vida íntima, de asuntos o determinaciones de su vida privada. También el uso de la imagen o semejanza sin autorización, que ocurre mucho en las nuevas tecnologías, cuando utilizamos videos, imágenes, fotografías, captado en distintos lugares, tanto públicos como privados, con las nuevas tecnologías que nos facilitan ese proceso de captar imágenes o fotografías o videos. Y la divulgación de información falsa, errónea, que afecte la reputación de una persona, también es una de las instancias que se ha exacerbado, digamos, con el uso de las nuevas tecnologías de información y conocimiento. En nuestros cursos tradicionalmente pues no vemos tanto esto como se ve quizás en las tecnologías o las redes sociales que se utilizan tanto para propósitos académicos como para propósitos personales. Ahí sí se da mucho más las instancias quizás de la difamación, de la violación a derechos de intimidad por publicación de imágenes o videos y demás. Pero en la instancia académica, en el entorno académico y en los cursos en línea sí pueden darse algunas de estas instancias en situaciones muy particulares. Y también, y yo creo que lo más importante en nuestro caso, es tomar conciencia de la privacidad de la información de nuestros estudiantes o aquella información que colocamos o que utilizamos en nuestros cursos en línea, y la información que tenemos que proveer a, digamos, las agencias o las compañías que nos proveen estas plataformas en línea, que siempre cuando nos registramos, cuando autorizamos las políticas de uso y demás, estamos proveyendo información nuestra y de nuestros estudiantes y cómo podemos atender esas circunstancias particulares. Así que vamos a estar hablando de eso durante el transcurso de esta presentación y en primer lugar quiero comenzar explicando cuál es la normativa que tiene la Universidad de Puerto Rico, la normativa en Puerto Rico, tanto de nuestra legislación local como de la normativa institucional de la Universidad de Puerto Rico, que regula el derecho a la intimidad y nos permite hacer un balance también entre el derecho de acceso a información, porque una de las mayores controversias que trae el uso de la Internet es precisamente cuando se da ese choque entre derechos. La Internet o las nuevas tecnologías de información y conocimiento nos han abierto las puertas a un acceso muy amplio a la información, que es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, pero a su vez el ejercicio de ese derecho a la información o de ese acceso a la información puede acarrear controversias o situaciones relacionadas con derechos de protección a la reputación o derechos de intimidad. Y tenemos que ver cómo se balancea, cómo se resuelven estos conflictos para poder ejercer nuestros derechos de manera, y nuestras responsabilidades de manera adecuada. Así que comenzamos entonces haciendo una breve lista de cuáles son esas disposiciones legales, reglamentarias, que nos aplican cuando utilizamos las nuevas tecnologías de información y conocimiento en el recinto. Inicialmente, pues tenemos que hablar del derecho constitucional a la intimidad, que es un derecho que está reconocido ampliamente en nuestra Constitución, expresamente en el artículo 2, sección 8 de la Constitución de Puerto Rico, y en el artículo 1, que habla del concepto de dignidad humana, que es la base, el marco, digamos, de nuestra Carta de Derechos, el concepto de dignidad del ser humano, de que la dignidad del ser humano es inviolable. La Constitución de los Estados Unidos no contiene una disposición expresa
a la libertad de derecho a la intimidad, como si la tiene a la libertad de expresión en la primera enmienda, pero vamos a ver cómo a través de la jurisprudencia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha interpretado ciertas disposiciones de su Constitución, particularmente la enmienda 14, 14, para poder reconocer también esas esferas de privacidad e intimidad de los ciudadanos. Así que ese es uno de los temas que vamos a estar cubriendo. Igualmente, reglamentación federal y reglamentación de Puerto Rico que establecen otros requisitos de privacidad e intimidad, como lo que sería el Family Educational Rights and Privacy Act, el llamado FERPA, o la enmienda Buckley, como también se le conoce, a las leyes de educación. Aquí vamos a ver una serie de elementos que tienen que ver con la protección de la información de los expedientes estudiantiles. La ley IPA, que muchos conocemos ya, cada vez que vamos a una oficina médica y nos hacen firmar los documentos, el Health Insurance Portability and Accountability Act del 96, es una ley que establece requisitos de confidencialidad de la información en los expedientes médicos. Y también es de aplicación a la universidad, pero muchas de las requisitos de confidencialidad de la ley IPA ya están cubiertos por la ley FERPA en el caso de la universidad, por lo tanto vamos a hablar un poco de eso también. La ley número 186/2006 es la ley para prohibir el uso del número de seguro social como identificación y tiene también unos elementos importantes que tenemos que discutir en términos de aquella información de anterior al 2006 que se levantaba de nuestros estudiantes utilizando en algunas instancias el número de seguro social. Ya claramente no podemos utilizar este número de seguro social excepto en unas instancias particulares y ciertas oficinas, digamos, o funcionarios particulares podrían utilizarla, por lo tanto tenemos que velar por el cumplimiento de esta normativa cuando utilizamos información de nuestros estudiantes o solicitamos información de nuestros estudiantes. También tenemos el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que tiene sus cláusulas sobre privacidad de la información estudiantil, y el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Y por último, la certificación 35/2007-2008, política de uso adecuado de las tecnologías de información, que también establece unas responsabilidades a distintas personas dentro y oficinas dentro de nuestro sistema, tanto a los usuarios como a la Oficina de Sistemas de Información y demás sobre la confidencialidad de los expedientes y del contenido, ¿verdad?, que se mantiene en nuestras bases, en nuestro sistema de información o nuestros servidores. Así que vamos a discutir cada una de estas leyes por separado para luego hacer una serie de recomendaciones de cómo podemos cumplir con ellas y evitar situaciones que impacten el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad de nuestros estudiantes o de personas que estén participando en nuestros cursos. Bien, en cuanto a la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es la disposición que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha interpretado como que incorpora dentro de su lenguaje el concepto de derecho a la privacidad o a la intimidad. Particularmente esta disposición lo que habla es de que ningún Estado podrá crear leyes o poner en vigor leyes que limiten o coarten los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni podrá privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Ese es el llamado concepto del derecho del proceso de ley sustantivo, donde tiene que darse un debido proceso de ley a las personas antes de privarles de estos derechos, y entre ellos el derecho a libertad. Y aparte, dentro de esta disposición es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una serie de casos resueltos desde las décadas del 60, 70, ha incorporado o ha reconocido el concepto del derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad de los ciudadanos bajo ese concepto de libertad de las disposiciones del debido proceso de ley. Así que en este caso pues se reconoce y se ha reconocido en distintas esferas de la vida privada de los ciudadanos ese concepto de tomar decisiones sobre su vida privada, de cómo se divulga, cómo se provee información sobre su vida privada, tener control sobre esas decisiones, esas determinaciones que hace una persona sobre su vida privada. La Constitución de Puerto Rico, por su parte, es mucho más detallada, contiene expresamente dos cláusulas que tienen que ver directamente con la intimidad y la privacidad del ser humano. La sección 1 del artículo 2, que es nuestra Carta de Derechos, es decir, el artículo 2, es la dignidad del ser humano es inviolable,
y la sección 8, que dispone que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Estas dos disposiciones, y particularmente la sección 8, también provienen de la Declaración Universal de Derechos de las Naciones Unidas, la Declaración Americana, dos declaraciones de derechos humanos de la década del 50, que recogían los nuevos derechos que se fueron desarrollando a través de los tiempos, y por dicha razón nuestra Constitución es lo que han llamado una Constitución de factura más ancha, porque tenemos algunos derechos de la Constitución de los Estados Unidos, porque seguimos el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, pero algunos de esos derechos que tenemos en la Constitución, que tomamos de la Constitución de Estados Unidos, los hemos ampliado en nuestra Constitución, de ahí el concepto de factura más ancha, pero a su vez hemos añadido, se incluyó en la redacción de nuestra Constitución derechos adicionales que no estaban incluidos en la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra Constitución provee más derechos, y este derecho a la intimidad está expresamente contenido en nuestra Constitución, y por lo tanto nuestro Tribunal Supremo puede utilizar estas disposiciones de nuestra Constitución para darle una vida mayor, ¿verdad? Una amplitud mayor a ese derecho a intimidad, que es lo que se daría en los Estados Unidos bajo las interpretaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Bien, este derecho también tiene una particularidad, el derecho a la intimidad de nuestra Constitución, y es que de los derechos que aparecen incorporados en nuestra Carta de Derechos, es el único que puede hacerse oponible, ¿verdad? Puede hacerse cumplir por terceras personas, no solo por el gobierno. Tradicionalmente todos los derechos que están en nuestra Carta de Derechos son reclamos o derechos que tenemos frente al Estado. Sin embargo, el derecho a la intimidad, señalado ya nuestro Tribunal Supremo, es un derecho que puede hacerse oponible frente a terceras personas sin necesidad de que exista una ley que lo habilite. Así que, ¿cómo se han dado estas reclamaciones? Pues a través de acciones por daños y perjuicios bajo el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, que es el código el artículo sobre daños y perjuicios, que permite que se reclame por los daños ocasionados en relaciones no contractuales, ¿verdad? Donde no hay una relación contractual, se puedan llevar a cabo solicitud de daños y perjuicios por acciones o omisiones de alguna persona. Así que en este caso las violaciones al derecho a intimidad pueden resultar en demandas en daños y perjuicios bajo el artículo 1802, según ha interpretado nuestro Tribunal Supremo desde el caso de Arroyo versus Rattan Specialties y otra jurisprudencia adicional. Bien, bajo estos dos conceptos de derecho a la intimidad y derecho a la privacidad, que es el concepto que se utiliza más en los Estados Unidos, recogido dentro de la interpretación que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y también dentro del concepto de privacy que fue discutido en un famoso artículo de revista jurídica en los Estados Unidos, The Right to Privacy. Bajo estos conceptos, tanto de la Constitución de Estados Unidos como nuestra Constitución, hay un sinnúmero de actos que podrían constituir violación de estas disposiciones constitucionales, si se dieran tanto tradicionalmente como lo utilizamos hoy en día, como en el entorno digital. Tales como, por ejemplo, publicación de información falsa. Aquí tendríamos, por ejemplo, una violación al derecho al honor y a la reputación, que es parte de la sección 8 de nuestra Constitución, de nuestro artículo 2. En este caso, la difamación, la publicación de información falsa, pues podría violentar esa disposición del artículo 2, sección 8. Y a su vez, pues también Estados Unidos no lo ha reconocido directamente dentro de su Constitución expresamente, pero sí ha reconocido a través de disposiciones y casos judiciales la existencia de un derecho a reclamar por publicación de información falsa, claro, bajo unos estándares particulares establecidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, particularmente en los casos de funcionarios o figuras públicas. Sí, otra actividad que podría constituir una violación al derecho a intimidad o al honor bajo nuestro artículo 2, sección 8, es la publicación de información cierta, pero que viola el derecho de intimidad por tratarse de asuntos de la esfera privada o íntima de una persona que no sean asuntos de interés público. Hay asuntos que son de interés público, que aunque tengan que ver con la vida privada de una persona, hay un interés público de la sociedad en conocer de los mismos, pero hay toda una esfera de la vida privada que señala, ¿verdad?, la jurisprudencia que deben conservarse, mantenerse dentro de la esfera de privacidad del ciudadano. También publicación de información personal de carácter confidencial. Eso es uno de los mayores problemas que se da
particularmente en las tecnologías de información, que pueda surgir información de carácter confidencial establecida por leyes, la confidencialidad establecida por ciertas leyes y por desconocimiento o quizás descuido, pueda darse a conocer información personal de carácter confidencial de algunas personas. Y una de las situaciones que quizás más se ha exacerbado con el uso de las tecnologías es el uso de la imagen o semejanza de una persona sin su autorización. Y esto, aunque actualmente existe una ley en Puerto Rico aprobada en el 2011 que vamos a discutir, es un concepto que emana también del derecho a la intimidad, el uso de la propia imagen, el derecho a la protección de la imagen, de la semejanza de una persona es parte de ese derecho a intimidad reconocido en nuestra Constitución. Por lo tanto, tenemos todos los seres humanos el derecho a no permitir, ¿verdad?, el uso de nuestra imagen o semejanza sin nuestra autorización, a menos que se den algunas particularidades, ¿verdad?, en ciertos casos que ha sido reconocida por la jurisprudencia. Pero como norma general, podemos controlar el uso de nuestra imagen. Y esto es lo que en muchas otras ocasiones hemos visto cómo se ha exacerbado y ha surgido más controversias en esta esfera debido precisamente a la facilidad con que hoy en día las tecnologías de información nos permiten captar la imagen, la voz, la semejanza de una persona y transmitirla, publicarla y publicarla a plataformas que no tienen frontera. Anteriormente pues podía haber una utilización de la fotografía quizás en una revista, en un periódico, que tenía cierto grado de divulgación. Hoy en día no hay frontera. Al publicarse alguna fotografía o imagen sin autorización en las redes sociales, en el internet, estamos abriendo a la distribución de esa imagen exponencialmente, ¿no? Así que ese es uno de los quizás mayores problemas que se han desatado en los últimos años en relación a las nuevas tecnologías. Bien, como les señalaba, existe este derecho al uso de la propia imagen. Estaba ya reconocido por nuestro Tribunal Supremo bajo las disposiciones del artículo 2, sección 8, como parte del derecho a la intimidad. Dentro de ese derecho a la intimidad emana lo que son los llamados derechos de la personalidad. Y los derechos de la personalidad son aquellos derechos que atañen a nuestra persona, el uso de nuestra imagen, de nuestra voz, aquello que tiene que ver con nuestro derechos, nuestras obras intelectuales también, lo que creamos, lo que hacemos de manera intelectual, todos esos son derechos que se han reconocido dentro de una llamada esfera de derechos de la personalidad, sobre los cuales el ciudadano tiene derecho a controlar la divulgación de esa información que atañe a nuestros derechos de la personalidad, a la toma de esas decisiones. Y claro, pues dentro de ese concepto también han surgido controversias cuando esa información se utiliza de forma comercial, que ya parte un poco del uso de la información únicamente para propósitos de divulgación, sino que ya también hay un elemento comercial en el uso de esta información y cómo eso impacta. Y pues Puerto Rico no existía, a diferencia de Estados Unidos, que desde hace muchos años los estados fueron desarrollando leyes del uso del derecho a la publicidad y el uso de la imagen. Puerto Rico no tenía hasta el año 2011 una ley que reglamentara el uso de la imagen para propósitos comerciales o publicitarios. Los casos que habían surgido hasta entonces se habían resuelto bajo el concepto de violación al derecho a intimidad del artículo 2, sección 8 de la Constitución. Pero en el año 2011 se aprueba entonces la ley del derecho sobre la propia imagen, la cual tiene el efecto de regular el uso y protección sobre la propia imagen para propósitos comerciales. Esta ley establece un remedio de interdicto, o sea, pedir un cese y desista, ¿verdad? Un cese del uso de la imagen o de la fotografía que sean, ¿verdad? Y una causa de acción en daños por el uso no autorizado de la imagen de otra persona con fines o propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios. Esta ley recoge una serie de excepciones a esta prohibición. Excepciones que ya habían surgido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico al interpretar situaciones similares bajo el artículo 2, sección 8 de la Constitución. Por lo tanto, se reconoce en la ley que
no sería necesario el uso o la solicitud de una autorización, sino que se podría utilizar la imagen o semejanza de una persona sin autorización en ciertas situaciones particulares, como las que señala aquí la ley. Por ejemplo, cuando se utiliza la imagen como parte de un reportaje noticioso, expresión política, transmisión de evento deportivo o artístico, o una presentación que tenga un interés público legítimo y no sea utilizada con propósitos comerciales o publicitarios. Claro, esta es la excepción que tiene que ver con la cobertura noticiosa, la cobertura de los asuntos políticos y todos aquellos eventos deportivos, artísticos que sean de interés del pueblo. Otra de las instancias es cuando se utiliza la imagen de una persona como parte de una sátira o parodia, en donde el propósito principal del uso de la imagen no sea uno comercial o publicitario. Y ahí hemos visto, y ha habido una gran trayectoria del Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableciendo el derecho, ¿verdad? Y la protección que tiene, protección de libertad de expresión que tiene lo que es la sátira y la parodia, y como parte de ello el uso de imágenes o semejanza de algunas personas para propósitos de parodia, de crítica, de sátira. Esa es una de las instancias, siempre que no se utilice comercialmente o publicitariamente esa parodia o esa sátira. Cuando se utilice la imagen, otra de las instancias, cuando se utilice la imagen con propósitos de crítica o comentario académicos o investigativos, siempre que dicha utilización no constituye una explotación encubierta de la imagen protegida. Esta sería quizás la excepción que más aplicaría a nosotros en términos del uso de imágenes o semejanza en nuestros cursos. Cuando utilizamos esto, siempre que no hay una explotación encubierta de la imagen protegida, pues podríamos utilizar esas imágenes sin necesidad de solicitar autorización. Y cuando se utiliza la imagen de una persona accesoria, este ha sido una de las instancias que más el Tribunal de Puerto Rico ha tenido que atender en los últimos años, varios casos que han surgido, el caso de Igoro Lorenzana y otros casos adicionales, donde se cuestiona el uso de la fotografía de una persona sin su autorización para propósitos comerciales. En este caso, cuando se habla de una persona accesoria, lo que implica es que aunque una persona aparezca en una fotografía que se está utilizando para propósitos públicos, se esté diseminando a través de las redes, si la fotografía es o tiene cierto grado de interés público, está cubriendo algún asunto de interés público, digamos una protesta en la Universidad de Puerto Rico o frente al Capitolio, y alguna persona sale en esa fotografía, si la persona es meramente accesoria, la fotografía no se refiere a la persona en sí, ni enfoca directamente a esa persona, sino que la persona aparece como un elemento accesorio dentro de esa fotografía o de esa imagen. En esos casos no es necesario solicitar autorización a esas personas que son simplemente figuras accesorias, que no son el centro de atención de la imagen o la fotografía. En una fotografía de una protesta, pues lo que se está relatando con esa imagen es la protesta en sí, lo que está ocurriendo en un lugar. Y si algunas personas aparecen en esa fotografía, pero de manera accesoria, pues básicamente ahí no habría que solicitar autorización a esas personas, simplemente es un asunto de interés público, una imagen que refleja o cubre o presenta, ¿verdad?, una situación particular de interés público, y ahí no tendría que solicitarse la autorización de la persona para poder utilizar esa fotografía. Bien, luego de entrar de discutir esa parte de lo que tiene que ver con los derechos de intimidad en el uso de la imagen de la persona y demás, tenemos que entrar ahora en uno de los temas que quizás es la más importante o la que más nos ocupará tiempo en términos de la privacidad de datos y de información que tenemos que utilizar en nuestros cursos en línea o en un entorno académico. Y tiene que ver con la ley de FERPA. La ley de FERPA, Family Educational Rights and Privacy Act, es una ley que aplica a instituciones educativas que reciben fondos federales y su propósito es proteger la privacidad de la información contenida en los expedientes académicos. La ley define expediente académico como los documentos directamente relacionados con él o la estudiante, mantenidos por la institución educativa o una parte que actúa en representación de la institución, ¿verdad?, un agente o una persona, un subcontratista. Incluye, pero no está limitado a calificaciones, transcripciones de créditos, listas de clase, horarios de clase, información financiera, información de salud y expedientes disciplinarios. Incluye documentos tanto en papel
formato electrónico, manuscrito, correos electrónicos, microficha, etc. Así que aquí básicamente recoge todo el expediente académico del estudiante, y académico y disciplinario, porque son dos expedientes como vamos a ver separados, que están incluidos y es lo que se recoge, ¿verdad? Y mantiene la institución académica. Bien, ¿cuáles son los deberes o derechos relacionados con esta ley que tenemos la institución y los docentes que tener presente? Es que esta ley primero le otorga a los estudiantes o a sus padres, y si el estudiante es menor de 18 años, derecho de revisar el expediente académico y hacer rectificaciones al mismo. Y además establece una obligación de no divulgar la información del expediente académico cuando haya autorización expresa, ¿verdad? Poder divulgar esta información del expediente académico cuando haya autorización expresa del estudiante o sus padres, o cuando la información caiga bajo alguna de las excepciones provistas por la ley. Así que la norma general es que no podemos divulgar información del expediente académico o disciplinario de un estudiante si no existe una autorización previa del estudiante o de sus padres, en caso de ser menor, o si la información cae bajo algunas de las excepciones que establece la ley de FERPA. Hay una serie de enlaces que les he colocado aquí para que puedan entrar directamente a los documentos del Departamento de Educación de los Estados Unidos, donde discute las distintas instancias de cumplimiento con FERPA, tanto para los oficiales de escuelas como para los estudiantes o sus familiares. Claro, FERPA aplica tanto al nivel elemental y secundario como a las universidades, y por eso pues, es aplicación también a la Universidad de Puerto Rico. Hay una presentación también que les he colocado un enlace, que es una presentación de la Oficina del Registrador de la Universidad de Puerto Rico sobre FERPA, sobre enmienda Buckley, que también pueden acceder para ver específicamente cómo nos explica el señor registrador, cómo se ha ido aplicando, se han ido estableciendo los estándares de FERPA dentro de nuestro recinto. Vamos a discutir entonces cuáles son esas excepciones, ¿verdad? Como norma general no podemos proveer esa información y tenemos que ser cuidadosos al momento de colgar información en nuestras páginas o nuestros cursos en línea, información de los estudiantes, porque si no cae bajo algunas de estas excepciones, necesitaríamos entonces tener una autorización del estudiante o de su padre para poder utilizar o proveer esta información a terceras personas. Las excepciones son cuando la información se provee a oficiales de la institución con interés académico legítimo. Ahí en ese caso, por ejemplo, pues si tenemos que someter información al decano de estudiantes, a otros funcionarios dentro de nuestra escuela que trabajan con nuestras oficinas, con los profesores, pues ahí caería dentro de esa excepción que permite que se divulgue esa información. También otras instituciones académicas a las cuales se transfiere el estudiante. Si el estudiante pide transferencia del recinto a otra universidad, pues podemos transferir esos expedientes académicos de un lado a otro. Oficiales específicos de la institución encargados de auditorías o evaluaciones también podrían tener acceso al expediente académico de los estudiantes como parte de las excepciones de FERPA. Otras partes apropiadas que podrían tener acceso a estos expedientes son aquellas que están relacionadas con la concesión de ayudas económicas al estudiante. Las oficinas, agencias, instituciones que tienen que ver con la concesión de ayudas económicas al estudiante podrían también tener acceso a esta información del estudiante. Organizaciones o instituciones que llevan a cabo estudios o investigaciones a nombre o en beneficio de la Universidad de Puerto Rico también se les puede proveer esta información. Instituciones acreditadoras también tienen acceso. Y en casos que se tenga que cumplir con una orden judicial o una orden para producir documentos, un subpoena, la ley también reconoce que habrá instancias donde los tribunales emitan una orden para proveer documentos, para presentar documentos relacionados con los expedientes estudiantiles. En esos casos, la institución tiene que cumplir con esa orden judicial o ese subpoena, pero hay unos procedimientos establecidos en nuestra universidad para ellos y quiénes son los que cumplirían con esa responsabilidad. Y también se puede proveer esta información a oficiales o funcionarios apropiados en casos de emergencia, ya sea emergencia de salud o una emergencia de seguridad, se puede proveer esta información. Y por último, autoridades estatales dentro del sistema de justicia de menores al amparo de una ley estatal. Por ejemplo, si hubiese un caso de un menor que esté envuelto en alguna falta, en la comisión de una falta, y hay un procedimiento bajo la ley de menores de Puerto Rico, podría entonces tener que proveérsele esta información al sistema de justicia
para propósitos de algún caso de menores. Bien, además de esto están las instituciones, otro de los derechos y deberes que tienen las instituciones es que pueden divulgar información de estudiantes catalogada como lo que se llama información de directorio, Directory Information. Es una información mínima que se entiende que no ocasionaría violación al derecho a intimidad de la persona si se divulga, que es aquella información tal como su nombre, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, entre otra información según la define la ley. La ley establece una definición, pero también cada institución determina dentro de su institución qué es lo que va a utilizar como parte de esa información de directorio. Se puede divulgar esa información siempre y cuando al estudiante y a sus padres se le haya dado la oportunidad, se le haya notificado primero qué tipo de información es la que la institución va a utilizar como información de directorio y se le haya dado una oportunidad, un tiempo razonable para que la persona decida si quiere o no quiere aparecer en ese directorio o qué información quiere que aparezca o que no aparezca en ese directorio. Así que esa es una información importante que se tiene que dar al estudiante, conocer cuál es la información de directorio que la institución va a utilizar y si la autoriza completa, que se utilice completa, pues esa información se puede proveer a otras personas sin necesidad de otra autorización. A su vez, la institución debe notificar anualmente a los padres y estudiantes sobre sus derechos bajo FERPA, así que cada año la institución tiene que dar la información a los estudiantes sobre estos derechos, solicitarle a los estudiantes que revisen el directorio, ¿verdad? Indiquen si van a estar o no van a estar incluidos en el directorio y qué información de ellos va a estar incluida en el directorio y demás. ¿Qué ocurre si se violan estas disposiciones de la ley de FERPA? Pues puede conllevar la pérdida de fondos federales a la institución. No hay una causa de acción directa de un ciudadano o de un estudiante por razón de que se haya violado su derecho bajo FERPA para demandar directamente en los tribunales. Aquí lo que ocurriría es que la institución puede entonces ser objeto de medidas relacionadas con los fondos federales que recibe. Bien, además de eso está la ley IPA, que la ley IPA todos conocemos, ¿verdad? En términos de la ley que mantiene, establece los requisitos de confidencialidad de los expedientes médicos. En este caso, la ley IPA, la ley FERPA también tiene disposiciones, toda la reglamentación de la ley FERPA que tiene que ver con la confidencialidad de los expedientes estudiantiles, incluye también la información médica que se levanta y se recoge en la institución relacionada con aspectos médicos. Como la Universidad de Puerto Rico tiene una oficina de servicios médicos, pues le aplica también las disposiciones de la ley IPA en la concesión de servicios médicos, pero como estos servicios médicos son tradicionalmente ofrecidos a la comunidad universitaria, a los estudiantes, pues podría caer también dentro de lo que es la reglamentación de FERPA. Por lo tanto, hay una aplicación, digamos, dual de FERPA o IPA, pero la reglamentación de FERPA de confidencialidad básicamente es similar o cubriría los mismos requisitos parecidos que tiene la ley IPA para propósitos de los docentes, ¿verdad? En términos de la información, por lo tanto, se trabajaría como parte también de lo que es la divulgación de información bajo FERPA. Sin embargo, en el caso de los docentes, pues nosotros no trabajamos directamente con expedientes académicos. Quien trabaja directamente con estos expedientes académicos en la Universidad de Puerto Rico son la Oficina de Servicios Médicos, la Oficina de Asuntos de Personas con Impedimentos, o API, y la Oficina del Registrador en algunos casos limitados donde hay que hacer determinaciones de los expedientes académicos por razón de personas que se han tenido que ausentar de sus estudios por periodos largos, etcétera, por razones médicas y tiene que documentarse eso en el expediente. Pero a lo que voy es que esto son oficinas específicas que trabajan con estos aspectos de expedientes médicos que por lo general nosotros los docentes no vamos a tener que atender directamente, y de hecho no debemos atender directamente, la ley no nos permite tener acceso a mucho de esta documentación. Como norma general, la documentación médica, si alguna que nosotros podamos tener acceso, serán aquellas relacionadas con excusas médicas por ausencia a clases, o ausencia a un examen, o por no haber entregado un trabajo a tiempo, o en aquellas instancias en que tenemos que firmar las cartas de acomodo razonable que la oficina de OAPI le entrega a los estudiantes para poder proveerle acomodo razonable. En esas dos instancias, que serían como norma general las únicas instancias en que los docentes vamos a tener un contacto con información médica del estudiante, o pues debemos tener contacto con información médica de un estudiante, la recomendación que se hace es que los profesores, los docentes, no conservemos copia de esos documentos, porque eso implicaría entonces una necesidad o un requisito de
conservar la confidencialidad de esos documentos y de dónde los vamos a conservar y cómo vamos a asegurarnos de que nadie tenga acceso a los mismos y demás. Por lo tanto, la recomendación es que no se conserve copia de ninguno de estos documentos. Si el estudiante trae una excusa médica, la recomendación es que el profesor tome nota de la fecha de la excusa, de la razón, ¿verdad?, por la excusa médica, y así lo anote en su expediente, o nos guarde una nota particular en el expediente que conserve del estudiante, y ese expediente lo mantenga también en un lugar que no tenga acceso a terceras personas. Igualmente, y con mayor particularidad, las cartas de acomodo razonable. El profesor debe firmar la carta y tomar nota de cuál es el acomodo razonable que tendría que darle a X o Y estudiante. Pero no se recomienda que conserve copia de la carta de acomodo razonable, ya que ahí hay una información del estudiante y de su requisito de acomodo razonable que es confidencial y que puede entonces ponerse en riesgo si ese documento no es guardado adecuadamente. Así que nuestra recomendación es tomar nota de esa información y guardar esas notas en un lugar seguro en el expediente que tengamos de cada estudiante y devolver los documentos al estudiante. Si tenemos necesidad de volver a buscar alguna información de esos documentos, podemos solicitarlo nuevamente al estudiante o podemos solicitarlo a la oficina de OAPI para propósitos que tengamos, ¿verdad?, académicos particulares. Pero esa es la recomendación, de modo que se evite el tener documentos confidenciales médicos en nuestras oficinas que puedan entonces caer, ¿verdad?, o ser observados o tener acceso a terceras personas que no deberían tener acceso de ellos, ni bajo la ley IPA ni bajo la ley FERPA. Bien. También existe la ley número 186/2006, que es la ley para prohibir el uso del número de seguro social como identificación en instituciones educativas públicas o privadas. Esta ley prohíbe mostrar o desplegar el número de seguro social de los estudiantes en lugares o objetos visibles al público para propósitos de identificación. Hace muchos años, ya hace tiempo que no veo eso, pero en un momento dado se colgaban las notas de los estudiantes en algunas instancias con los números de seguro social de los estudiantes. Así que esa información ya no está permitida, ya eso no se puede hacer, utilizar el seguro social para publicar listas de notas, listas de clases o cualquier otra lista. Por lo tanto, es necesario que primero que no solicitemos a los estudiantes en ningún momento su número de seguro social, porque no es necesario para lo que nosotros hacemos en nuestros cursos. En segundo lugar, aquellos documentos que tengamos o que el estudiante nos provea que por alguna razón contengan un número de seguro social, debemos editar ese número de seguro social si es que ese documento va a ser de alguna forma visible por otras personas, por terceras personas. No debería ser el caso que tengamos documentos con seguro social, pero podría ocurrir y de esa forma deberían ser editados para que ninguna otra persona pueda tener acceso al número de seguro social. ¿Qué ocurre si no cumplimos con esta normativa o la institución no cumple con esta normativa? Pues puede haber entonces multas de entre $500 y $5,000 que pueden ser impuestas por el Consejo de Educación Superior a la institución. Así que en esos casos pues hay que ser muy cuidadosos y todavía, a pesar de que es una ley del 2006, todavía vemos muchas instancias en que se solicita el número de seguro social, nos piden números de seguro social en distintas unidades, oficinas del sistema, porque tradicionalmente se utilizaba. Sí hay oficinas del sistema que pueden y necesitan utilizar este número de seguro social, finanzas, digamos, en contrataciones, en las oficinas de asistencia económica, una serie de oficinas que sí tienen autorización para recabar, ¿verdad?, solicitar estos números de seguro social, pero esas oficinas entonces tienen un deber bajo la ley de establecer unos mecanismos de confidencialidad de la información y deben mantener esa información guardada en lugares que no puedan ser de acceso a otras personas y tienen que proveer entonces información de cómo va a mantener esa confidencialidad. Por lo tanto, pues cada oficina tiene un procedimiento, una reglamentación particular para la confidencialidad de sus documentos. Bien. Otra de las disposiciones que tiene, ¿verdad?, una referencia a la intimidad, a la privacidad, a la confidencialidad de la información de los estudiantes son los reglamentos de estudiantes, Reglamento General de Estudiantes del Sistema y el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. El Reglamento General de Estudiantes, en su artículo 2.5, habla de los expedientes de estudiantes.
Y ahí básicamente menciona la necesidad de tener expedientes separados entre lo que es un expediente académico y un expediente disciplinario, también por aspectos que tienen que ver con la intimidad y la información confidencial de los estudiantes. No es necesario, no debemos tener unidos esos dos expedientes, sino que deben ser expedientes separados. Y la información que se provea en esos expedientes disciplinarios particularmente no debe estar disponible para el uso de personas no autorizadas o personas fuera de la universidad sin la autorización del expediente. Ahí ya hay una serie de repercusiones mayores en términos de la información de expedientes académicos. El estudiante, nuevamente también bajo el reglamento, tiene derecho a obtener copias de sus expedientes académicos y disciplinarios y debe ser informado de cualquier cambio que se haga en sus expedientes académicos, de acuerdo con los procedimientos, ¿verdad?, que se establezcan, las normas y procedimientos que se establezcan en la universidad. También señala la disposición que las autoridades universitarias no prepararán expedientes de estudiantes para propósitos que no sean los expresamente autorizados por ley, ya sea el expediente académico o el expediente disciplinario. Y nunca podría realizarse en menoscabo de los derechos civiles de los estudiantes ni de los derechos reconocidos en este reglamento. Esto relacionado, ¿verdad?, al caso que se dio en la década del 80, en términos del llamado carpeteo político que todos conocemos, ¿verdad?, que se desveló con el caso de las carpetas, y también con la investigación que se realizó aquí en la Universidad de Puerto Rico. Hubo instancias donde se levantaron carpetas de estudiantes que participaban en movimientos huelgarios, y esas carpetas fue objeto de una investigación aquí en la propia universidad, y eso pues está prohibido por el reglamento. Así que los expedientes que levantemos los estudiantes tienen que ser expedientes que la ley nos permite como institución académica levantar, expedientes académicos y expedientes disciplinarios dentro de la normativa que establece la universidad. Bien, y pues claro, estos reglamentos están sujetos también y existen o coexisten con toda aquella otra legislación y reglamentación federal o estatal que protege la información contenida en los expedientes de estudiantes, como sería la ley FERPA, la ley IPA y las otras que hemos mencionado. Bien, el reglamento de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en su capítulo primero, derechos y deberes de los estudiantes, artículo 7, señala que todo alumno universitario tiene derecho a que la universidad no divulgue información relacionada con sus creencias políticas, religiosas o filosóficas. Hay un concepto también de intimidad, ¿verdad?, de privacidad, de que esa información de la persona que no tiene necesidad de ser divulgada y que invade su esfera de su vida privada, de su toma de decisiones privadas. Por lo tanto, el reglamento señala que la universidad no llevará constancia, no llevará expedientes ni documentación relacionada a eso. También habla de la separación de los expedientes académicos y disciplinarios, y que la información contenida en los expedientes académicos será de carácter confidencial y no estará disponible para el uso de personas no autorizadas en la universidad o fuera de esta, sin el consentimiento escrito del estudiante o del padre encargado, y en los casos en que medie una orden judicial. Hay un enlace al reglamento de estudiantes debajo del texto, igual que lo hay para el reglamento general de estudiantes del sistema, donde pueden entrar y ver específicamente esas disposiciones y otras relacionadas con el reglamento de estudiantes en general. Por último, tenemos la política de uso adecuado de las tecnologías de información, la certificación 35-2006-2007. Esta certificación es aplicable a todos los usuarios de la tecnología de la información de la Universidad de Puerto Rico, incluido, pero sin limitar, a los estudiantes, facultad, investigadores y empleados. Inclusive terceras personas que no sean de la comunidad universitaria, pero que utilizan de alguna manera, por alguna razón, parte de las tecnologías de información del recinto de la universidad, tales como los contratistas, subcontratistas, suplidores externos, consultores, visitantes, etcétera, también están sujetos a la política si conectan sus equipos o sus programados, o se instalan programados suyos en el sistema o en las computadoras de la Universidad de Puerto Rico. En este caso, los derechos y responsabilidades de esta política está dividida, ¿verdad?, en los derechos y responsabilidades del usuario, de la institución y de la oficina de sistemas de información. Entre los derechos y responsabilidades del usuario, en primer lugar, sabemos y lo vemos cada vez que accedemos a una computadora del recinto, que una vez uno entra a la computadora,
accede, oprime un botón y accede a la política y al conocimiento de la política. Por lo tanto, el uso de los recursos de la tecnología de información en la universidad implica aceptación de la política y las normas. Y los estudiantes oprimen, ¿verdad? La cajita que nos aparece sobre la política, de que tenemos conocimiento de la política y demás. También la política reconoce el derecho del usuario a la privacidad y la seguridad y establece la responsabilidad de la universidad de hacerse responsable de tomar las medidas razonables para proteger la seguridad de los recursos de tecnología de la información asignados a los usuarios individuales. La información personal del usuario se mantendrá en un ámbito seguro y solamente accederán a la misma los empleados autorizados que necesiten la información para realizar su trabajo. Esa es básicamente la misma determinación de lo que hablaba la ley de FERPA, de que podrían funcionarios que tengan un interés legítimo en acceso a la información, pues aquí aquellos que tengan que trabajar, usar la información dentro de los sistemas de tecnología para realizar su trabajo, podrán tener acceso a la misma. Consecuencia de la evaluación de la política, pues sería la pérdida del privilegio de uso, el referir la violación, ¿verdad?, a funcionarios oficiales universitarios que tengan que ver con la toma de medidas disciplinarias, los procesos disciplinarios, y también el referido a agencias de gobierno correspondientes para acciones que correspondan, incluyendo enjuiciamiento criminal en aquellos casos donde se violen leyes civiles o leyes penales en Puerto Rico. Con el uso de las tecnologías de información, tenemos entonces también que inciden una serie de leyes que no las estamos discutiendo directamente aquí, porque no se tratan necesariamente de derecho a intimidad o privacidad, pero las vamos a discutir o las hemos discutido en otras podcasts o en otros foros, discusiones que hemos tenido, que tienen que ver con las leyes de propiedad intelectual particularmente. Uso de propiedad intelectual sin autorización puede entonces acarrear violaciones a leyes civiles y violaciones a leyes penales. Por lo tanto, de ocurrir esa violación utilizando las tecnologías de información y conocimiento de la universidad, esos casos podrían referirse entonces a instancias civiles o instancias penales en nuestro sistema para que puedan entonces ser procesados los violadores de la política y de esa legislación o esas normas. Otros derechos y responsabilidades de la universidad, las aplicaciones, los sistemas, las computadoras y las redes, ¿verdad?, que componen toda la infraestructura técnica de la universidad, es propiedad de la Universidad de Puerto Rico. Asimismo, la universidad es dueña de todos los datos que residen en esa infraestructura técnica y es responsable de tomar las medidas necesarias para proteger la integridad, seguridad y la confidencialidad de los sistemas, aplicaciones, datos y cuentas de usuario. Así que todo lo que colocamos, utilizamos en esa estructura técnica, infraestructura técnica de la universidad, pertenece a la universidad según dispone esta política, pero también responsabilidad de la universidad mantener confidencial esa información y mantener la integridad y la seguridad de esa información. Vamos a hablar más adelante, ¿verdad? O hemos hablado en las conferencias que se dio sobre propiedad intelectual, sobre los cursos en línea. Uno de los, quizás de los temas que se discuten en los cursos en línea tiene que ver con la propiedad de los cursos en línea, a quién pertenecen los cursos en línea para propósitos de propiedad intelectual. Vamos a ver que también dentro de esta política pues hay unas instancias donde se habla de la autorización o que tiene la universidad y de que es dueña de los recursos que están contenidos en estas diversas infraestructuras técnicas. Por lo tanto, pues eso ya se discutirá dentro del tema, o se ha discutido dentro del tema de propiedad intelectual. Por último, las responsabilidades funcionales que se le establecen a la Oficina de Sistemas de Información también conlleva una responsabilidad de proteger los recursos y los datos de tecnología de información, mantener confidencial esa información. El personal de la OSI tratará el contenido de datos institucionales, las cuentas asignadas individualmente y las comunicaciones personales como privadas y no examinará ni difundirá su contenido, a menos que se den las siguientes circunstancias. 1, que sea requerido para el mantenimiento del sistema, lo cual incluye las medidas de seguridad. 2, cuando existe una razón documentada para creer que un individuo está violando la ley o la política de la universidad. Y 3, según lo permita la ley o la política que sea aplicable.
Va a haber leyes también que puedan requerir o puedan permitir el acceso a cierta información contenida en los datos que usamos en nuestras cuentas individuales. De hecho, muchas situaciones han surgido, muchas controversias han surgido sobre el uso del correo electrónico institucional, qué derechos tenemos sobre lo que está contenido en nuestro correo institucional, podemos utilizar nuestro correo institucional para propósitos personales. Toda esta información trae controversias específicas, pero ciertamente aquí la política señala que siendo el correo institucional, la universidad puede acceder a esta información contenida en esos correos institucionales en algunas instancias particulares. Como norma general, es información confidencial, es información de la cual no deben el personal tener acceso, excepto que se den esas circunstancias donde haya una razón documentada para pensar que se está violando las políticas de la Universidad de Puerto Rico en términos del uso de las tecnologías de información. Así que aquí hay que tomar unas precauciones particulares en términos del uso de nuestros correos electrónicos, para qué los utilizamos, los correos electrónicos institucionales, si usamos estos correos para propósitos personales o inclusive comerciales, eso puede tener un impacto. Así que la recomendación es que el correo institucional de la universidad lo utilicemos para los propósitos académicos y de hecho que los estudiantes también utilicen su correo electrónico institucional para acceder a los cursos en línea, a todas las comunicaciones de los cursos en línea se trabajen a través del correo institucional. Y aquellas cosas personales y aquellas otras cosas comerciales que no estén relacionadas con nuestra función en la universidad, pues no utilicemos ese correo institucional para esos propósitos porque podría entonces ser o constituir una violación de las políticas institucionales del uso de las tecnologías. Bien, las recomendaciones generales, ¿qué podemos esperar para propósitos de nuestros cursos en línea? ¿Qué tenemos que tener presente para el momento de crear nuestro curso? Y no caer, ¿verdad?, en la preocupación de que podamos estar violando derechos de intimidad o privacidad en esa esfera de nuestros cursos en línea. En primer lugar, pues la orientación, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Este concepto de orientarnos, tomar talleres, orientaciones sobre cuáles son los deberes y derechos bajo estas leyes, reglamentos y políticas. Tener acceso a esos reglamentos y políticas que le he ido incluyendo cada uno de los que hemos discutido en la tarde de hoy. También debemos utilizar o colocar en las páginas de nuestro curso únicamente aquella información de directorio, según la define la ley FERPA y según lo ha definido el recinto de Río Piedras, ¿verdad? O el sistema universitario. Limitar aquella información que nosotros utilizamos para propósitos de nuestros cursos en línea, la información de los estudiantes, solamente aquella información de directorio, que es la que recoge la Universidad de Puerto Rico, utilicemos esa información. Si utilizamos eso, pues no tenemos problemas con violación a la ley de FERPA. Pero es importante verificar varias cosas. Primero, que esa información ha sido notificada al estudiante de cuál es la información de directorio que utiliza la universidad y que el estudiante no ha optado por estar fuera del directorio. Si el estudiante optó por estar fuera del directorio, pues entonces ahí tendríamos que ver que no hay una autorización para usar la información y tendríamos que trabajarlo de otra manera. Aunque si la información es necesaria para un curso, por ejemplo, para matricular al estudiante en el curso, para poder identificar al estudiante como parte del curso, se puede utilizar y no constituir una violación de FERPA, aunque el estudiante no lo haya autorizado, porque es un material, una información que utilizamos los profesores dentro de estos cursos en línea. No proveer información del expediente estudiantil a terceras personas, organizaciones o compañías externas. Los cursos en línea o el uso de las tecnologías trae esta dificultad a veces, y es que cuando utilizamos los cursos en línea o estamos utilizando plataformas, son plataformas de la Universidad de Puerto Rico, son plataformas de empresas externas, Moodle, Blackboard, Edu20, YouTube, Google, todas estas plataformas son plataformas de empresas externas. Y ahí entonces tenemos que saber que estas plataformas solicitan información al momento de registrarnos para usar sus servicios.
solicitan una serie de información de las personas que si caen dentro de lo que es la información de directorio, pues no hay ningún problema, podemos dar esa información de directorio o los estudiantes pueden dar esa información de directorio y no habría una violación con FERPA. Pero si solicita otra información adicional, que no es la información de directorio, o que es información que está cubierta por las otras leyes, ahí podría haber una dificultad en términos de cumplimiento con FERPA. Claro, ¿qué vamos a hacer en estas instancias? Pues vamos a referir cualquier solicitud de información que haya, tenemos que ya sea referirla, si viene una persona a pedirnos información, alguna compañía que quiere promocionar sus servicios y nos pide listas de estudiantes y demás, eso tenemos que canalizar esa solicitud a través de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de nuestras facultades o escuelas, o a través de la Oficina del Decanato de Estudiantes, porque no podemos nosotros los docentes proveer esa información. Por otro lado, si es ya la información que se solicita al momento de suscribirse o entrar a alguno de estos servicios en línea, servicios digitales que estamos solicitando, que estamos utilizando, eso, si solicitan información que no es de directorio, ahí deberíamos entonces consultar con la oficina que trabaja los cursos en línea en la universidad para verificar que estas empresas que estamos utilizando, estas plataformas que estamos utilizando, que son de empresas externas, cumplan con los requisitos de considerarse un subcontratista o dentro de la ley de FERPA, que permita entonces que estén cubiertos también por las garantías de confidencialidad o de privacidad de FERPA, como parte de lo que serían, ¿verdad?, funcionarios de la institución o personas que proveen servicios a la institución. Esa yo creo que es una de las mayores preocupaciones en términos de los cursos en línea, en términos de esa información estudiantil que se nos requiere al momento de suscribir a los estudiantes a los cursos en línea. Bien, y por lo general, pues esa información, lo que llaman el Personal Identifiable Information, que es aquella información que va más allá de la información de directorio, que puede permitir identificar a los estudiantes. Y eso, pues, la nueva tecnología permite más de lo que nosotros podemos inclusive reconocer. Muchas veces aquellos que no somos tan expertos en todo lo que es la tecnología puramente del Internet, pero con la metadata que se levanta de los distintos accesos que tenemos a través del Internet, se puede recoger una gran cantidad de información de hábitos del usuario, que sería, posiblemente, ¿verdad?, sería información personal que identifique a ese usuario. Por lo tanto, hay que tratar de utilizar aquellos recursos, aquellas plataformas que la universidad haya adoptado para su uso, que la universidad haya verificado que cumplen o que caerían, ¿verdad?, bajo la protección de lo que sería la ley FERPA, y tratar de no utilizar otros recursos que no están o no han sido evaluados por las oficinas de tecnologías del recinto o por la oficina que trabaja con educación a distancia en el recinto. Bien, otras recomendaciones que podemos hacer a la luz de todas estas disposiciones legislativas y reglamentarias que hemos visto es, claro, mantener confidencial toda aquella otra información académica que se obtiene de los estudiantes como parte de los cursos, y particularmente ejercer cuidado al momento de colocar calificaciones en línea u otra información confidencial del estudiante. Asegurarnos de que solamente el estudiante puede acceder a su propia información y no a la información de sus otros compañeros. Muchas instancias se han dado en que por el desconocimiento del uso de la plataforma, pues quizás colgamos un material o enviamos un material que pensamos que se lo estamos enviando solamente a un estudiante, por ejemplo, un examen corregido. Lo enviamos y pensamos que se lo estamos enviando solamente a un estudiante y lo hemos enviado a todos los estudiantes del curso en un mailing, en un grupo de correo. Igualmente al momento de colocar las calificaciones y demás, aunque muchas de estas plataformas ya tienen unas herramientas, digamos, que limitan estas situaciones, es importante conocerlas, ¿no? Y es importante preguntar, y cuando mis colegas estén dando ya la parte más técnica de la creación del curso, pues poder trabajar con esas herramientas que provee la plataforma de Moodle para garantizar o conservar la privacidad de la información del estudiante que esté clasificada o catalogada como confidencial bajo FERPA. Como ya explicamos, por requisito de la ley 186, no podemos utilizar el seguro social de los estudiantes, por lo tanto, ni lo vamos a solicitar, ni lo vamos a incluir en ninguna de nuestra documentación que esté en nuestros cursos en línea.
Si necesitamos un identificador, será el número de estudiantes. Y en algunas instancias donde vayamos a utilizar quizás información, porque también el número de estudiantes es un número que tampoco debe utilizarse públicamente y divulgarlo, porque también pues identifica a un estudiante en particular y puede dar acceso a otra información que no es libre de ser divulgada. Por lo tanto, podemos también darle códigos particulares que podemos utilizar en estos sistemas, en estas plataformas. Le podemos dar un código de identificación distinto al estudiante y no sin necesidad entonces de utilizar el seguro social ni siquiera el número de estudiantes. Ya hice la recomendación de no quedarse con copia de certificados médicos o de cartas de acomodo razonable, ya que eso requeriría que mantengan una confidencialidad y que demuestren cómo van a mantener confidencial esa información. Y es preferible tomar nota y mantener confidencial algunas notas particulares de uno a tener una carta que incluye una información del estudiante que puede ser una violación a sus derechos si por alguna razón cae en otras manos de otras personas pueden verla. Y ha habido casos donde profesores han tenido quizás una copia de una carta de acomodo razonable que tenían que firmar y la han dejado sobre su escritorio en su oficina. Y puede entrar una persona y ver esa información y ahí ya hay una violación, ¿verdad?, de la confidencialidad de la información, particularmente en casos de personas con diversidad funcional y acomodos razonables. Así que esto es un tema pues, que debe discutirse con las oficinas de asuntos estudiantiles también de sus facultades o escuelas y determinar cuál va a ser el proceso a seguir para los profesores tomar notas sin conservar esta información. Bien, además de eso, debemos solicitar autorización en la medida que sea posible. Casi siempre cuando vemos estas instancias de posibles violaciones, en muchas instancias podemos evitar esta situación con solicitar autorización. Con una autorización del estudiante para utilizar su nombre, su voz, imagen o semejanza del estudiante o de alguna persona que vayamos a utilizar su imagen, podemos evitar cualquier situación que pueda constituir una violación. Relevo, ¿verdad?, de uso y demás. Pero en ciertas instancias, como vimos bajo la ley del uso de la propia imagen, podemos utilizar esas imágenes sin necesidad de autorización, por ejemplo, como en casos de crítica académica, de análisis crítico, etcétera, de sátira. Pero en esos casos debemos ser conscientes, debemos evaluar y determinar efectivamente que lo que vamos a hacer con ese material cae bajo algunas excepciones de las leyes de copyright o de las leyes del derecho a la propia imagen, de forma tal que no nos veamos entonces sujetos a una reclamación por violación a esos derechos por haber utilizado una imagen sin autorización que no caía bajo ninguna de las excepciones y que resultó entonces ser un uso comercial, un uso que nos benefició sin autorización de la persona que tiene el derecho. Así que estas son las recomendaciones y que se han ido levantando en la práctica, que hemos vivido algunos de nosotros como docentes y que vamos reconociendo como necesarias para proteger la identidad, la información de nuestros estudiantes y de nosotros mismos también dentro de estos entornos virtuales. Claro, estas son recomendaciones que les doy no como abogada, sino como docente. Sí, siempre recomiendo, esto no es una orientación legal propiamente como sería bajo una consulta de un abogado, una orientación académica, pero siempre que tengamos dudas sobre algunos de estos aspectos, es importante consultar con las oficinas de asuntos estudiantiles o con el decanato de estudiantes y en algunos casos particulares con la oficina de asesoría jurídica. Si tenemos algún caso en particular donde pueda haber alguna violación al derecho a intimidad, al derecho al uso de la propia imagen, a violaciones de ley FERPA por información que se ha divulgado del expediente estudiantil, ahí tenemos que entonces solicitar asesoría jurídica para ver cómo atender la situación. Pero la prevención es lo que evita que se den muchas de estas situaciones y particularmente tomar en consideración siempre lo siguiente, y es una frase de una oración, un párrafo de un escrito del profesor Meléndez Juarbe, en el cual señala que el derecho a la intimidad sobre el uso de la información, según Alan Westing, es el reclamo de individuos, grupos o instituciones
para determinar por ellos mismos cuándo, cómo y hasta qué punto la información sobre ellos es comunicada a otros. Por lo tanto, esta modalidad del derecho a intimidad es un reclamo de que sea el individuo mismo y no otros quien controle las condiciones para que terceros puedan conocer y diseminar esa información. Así que yo creo que lo que tenemos que mirar inicialmente es qué información necesitamos divulgar o colocar en nuestros cursos en línea y si esa información en alguna instancia podría o entendemos que podría violentar derechos de intimidad, derechos de propiedad intelectual, derechos del uso de la imagen y tratar de limitar ese uso de información. En primer lugar, tratar de buscar la autorización para el uso de la información y de no tenerla, tratar de buscar entonces que esa divulgación de esa información caiga bajo algunas de las excepciones de estas leyes que nos permiten entonces divulgarla sin la autorización. Y en otros casos no nos corresponde a nosotros la divulgación de esa información, pero sí debemos ser conscientes de ello para poder referir la solicitud de información a aquellas agencias, oficinas, a quien corresponda evaluar la petición de solicitud y determinar si se concede o no se concede la información. En cuanto a nuestros cursos en línea, pues sí debemos con nuestros estudiantes informarles de cuál es la responsabilidad de ellos y la responsabilidad nuestra en cuanto a su información, con qué se va a mantener ahí, cómo se va a salvaguardar, cuál es el impacto de ellos acceder a las redes sociales o acceder a las plataformas que estemos utilizando dentro de nuestro curso y que ellos sean conscientes de que están dando información y que estén autorizando al uso de esa información. Así que les he incluido también un sinnúmero de referencias, las cuales pueden acceder directamente a las bases de datos de la biblioteca de la Universidad, del sistema de bibliotecas, particularmente en Hein Online. Si siguen el enlace que he colocado bajo cada una de las referencias, pueden llegar directamente a donde están estos artículos en Hein Online. Y con el código que tienen todos ustedes para acceder remotamente a las bases de datos de la universidad, pues pueden acceder a estas bases, a estos materiales, ya sea en la universidad, en las computadoras de la universidad o remotamente. Bien. Para aclarar dudas sobre esta charla, ¿verdad?, que hemos tenido en la tarde de hoy, en el día de hoy, vamos a estar subiendo unos foros, abriendo un foro de discusión bajo la lección específica de Derecho a Intimidad y vamos a estar realizando unos chats para todo el módulo de educación, de aspectos legales de la educación a distancia, los cuales se van a llevar a cabo viernes 4 de noviembre de 10:30 a 12 del mediodía, miércoles 9 de noviembre de 6 de la tarde a 7:30 de la tarde y el viernes 11 de noviembre de 10:30 a 12 del mediodía. Se abrirán estos chats para que podamos entonces entrar a los chats y dudas, preguntas, podamos discutir las dudas que puedan tener o las consultas o comentarios o recomendaciones también que nos puedan hacer al respecto para aclarar todas nuestras dudas en cuanto a estos temas y otros que vamos a estar discutiendo en otras charlas que vamos a tener más adelante. Así que les agradecemos mucho, les agradezco mucho su participación y estaremos conversando pronto. Hasta luego.